Un Dios les bendiga a todos mis hermanos de Iglesia Vida para las Naciones, deseando que la presencia de Dios, que la gloria del Señor resplandezca sobre sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y quiero que vamos allí rápidamente a Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a leer unos versículos para que ahondemos un poco en lo que dice este contexto. Dice ahí la palabra del Señor. Eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a dejar hasta ahí. Mis amados hermanos, cuando vamos aquí a la palabra y leemos lo que el apóstol Pablo escribe aquí en esa carta a los Efesios, realmente él ahonda en varias problemáticas que tenían en ese momento allí en la iglesia en Éfeso, y que en cierta manera en todo el libro, en toda la carta de Efesios, se ve mucho eso, sobre andar como hijos de luz, con la nueva vida en Cristo, renovados. Se habla mucho de la nueva vida en el Espíritu que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Y yo básicamente sentí de compartir esa palabra con cada uno de ustedes y hacer una reflexión acerca de algunas de las cosas que nos podrían diferenciar a nosotros como hijos de Dios con el resto de la humanidad, con las personas que no tienen a Dios o con las personas que no se congregan en una iglesia cristiana. ¿Y por qué les digo eso? Porque hace muchos años existía de pronto otro tipo de ideologías, o el hecho de que una persona, ya fuera cristiana o una persona, se congregara, inmediatamente en su vestimenta se diferenciaba y era pues de pronto muy diferente al resto de personas. Pero hoy en día, mis amados hermanos, la única manera de diferenciar o de identificar un creyente, o la única manera que el resto del mundo nos puede identificar a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, es por sus frutos. Y Jesucristo muy bien lo dijo: por sus frutos los conoceréis, no por la ropa que vista, no por su peinado, no por su fisionomía, no, por los frutos los conoceréis, por los frutos, por la manera como hablamos, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser, nuestro carácter. Por esa razón, el resto de la humanidad nos va a identificar a nosotros. Uy, este tiene algo diferente, este sí es un hijo de Dios, este tiene algo diferente al resto de personas. Y quiero sacar aquí algunas cualidades de lo que no debemos nosotros hacer como hijos de Dios. Como dice ahí la palabra, no andar como los gentiles. Algunas de las cosas en las que andan los gentiles, dice ahí la palabra: vanidades de su mente, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, dureza en su corazón, no tienen sensibilidad, entregados a la lascivia, toda clase de impureza. Todas esas cosas son las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de evitar, debemos de sacar, de desechar completamente de nuestra vida y adoptar
y revestirnos nosotros. En la nueva vida en Cristo, revestirnos nosotros de algunas cualidades que son completamente diferentes. Como dice ahí, la nueva vida en Cristo nos enseña a nosotros a andar. Dice ahí, la nueva vida en Cristo nos enseña a nosotros a estar despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu, vestidos del nuevo hombre, como dice la palabra, y vivir en justicia y santidad de la verdad. Son algunas de las cualidades porque son muchos más. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis, eso va mucho más allá. Y cuando hablamos de los frutos del Espíritu, que son amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe y dominio propio. Son algunos de los frutos internos de nuestra vida, lo que forman en nuestro carácter. Y esos son algunos de los frutos del Espíritu Santo y son por los cuales nosotros nos debemos de diferenciar del resto de personas. Son muchas más cosas, pero aquí hay un resumen, mis amados hermanos, de algunas cualidades que nosotros debemos de tener en la nueva vida en Cristo. Y básicamente, como lo dice también en Corintios, sobre todo, andad en amor. Todo lo que hagáis, también como dice la palabra, hacerlo de corazón y como para el Señor, no para los hombres. Entonces, mis amados hermanos, quería compartir con ustedes esta palabra. Quería compartir con ustedes este tema que lo he titulado La nueva vida en Cristo. Y animarles. Despojémonos del viejo hombre. Despojémonos de todas esas vanidades, dureza en nuestro corazón, todo ese tipo de cosas que no ayudan, que no alimentan el espíritu, y por lo contrario, revistámonos de la verdad, de la justicia, del amor, de la paz, de la mansedumbre, de la templanza. Esas cosas que sí nos permiten a nosotros vivir como hijos de luz, vivir como hijos de Dios y avanzar a todo aquello y al propósito que Dios tiene para ti y para mí, que Dios tiene para nuestras vidas. Concluyendo, deseo que Dios bendiga tu vida, que en todo lo que hagas la gloria del Señor resplandezca sobre tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén.